Me llamo Elena. Tengo 33 años. Y la Navidad pasada, mi hermana me añadió por error al chat familiar. 47 mensajes. Todos hablando de unas vacaciones que estaban organizando sin mí, por tercer año consecutivo. Mi madre lo escribió tal cual, que no se entere. Mi hermano respondió justo debajo, dile la fecha equivocada, como el año pasado. Mi padre mandó un emoji riéndose. Yo estaba en un hotel a 600 kilómetros de casa, leyendo cada palabra. Hice capturas de todo. Y la mañana de Navidad escribí una sola línea en ese chat: Feliz Navidad. Vuestra agente inmobiliaria os explicará el resto. El grupo se quedó en silencio. Después empezaron las llamadas. 89 en una hora. Pero hay algo que ninguno de ellos se molestó en comprobar: un documento registrado en el ayuntamiento 8 años atrás, firmado por una mujer que me quiso más de lo que ellos jamás se tomaron la molestia de hacerlo. Si alguna vez te han dejado fuera de la lista, esta historia es para ti. Sígueme para no perderte cómo termina. Era un martes de principios de diciembre y yo estaba en un hotel a las afueras de una ciudad donde trabajaba en la reforma de un puente. 3 semanas allí, 2 más por delante, cenando comida para llevar frente al ordenador cada noche. El móvil empezó a vibrar sobre la mesilla sobre las 9. Y otra vez. Y otra. Lo cogí y vi un grupo al que nunca me habían añadido. Un hilo con un árbol de Navidad, la palabra familia y la palabra planes. 47 mensajes apilados como una torre que no debía ver. Mi hermana pequeña, Marta, mandó después un mensaje privado: uy, chat equivocado, ignóralo jaja. Demasiado tarde. Ya estaba leyendo. Los primeros mensajes eran logística normal. Mi hermano mayor, Diego, preguntaba si el 25 les venía bien a todos. Mi madre confirmaba. Mi padre mandaba un pulgar arriba. Todo normal. Después la conversación cambió de rumbo. Mi madre escribió: usemos la vajilla buena este año, Elena no estará para quejarse de fregarla a mano. Diego respondió: jaja, por fin una comida tranquila. Seguí bajando. Mi nombre no apareció ni una sola vez en la organización, y apareció 4 veces en la gestión de mi ausencia. Diego, dile la fecha que no es, como el año pasado. Mi madre, el 28. Le decimos que hacemos algo pequeño el 28. Mi padre, un emoji riéndose a carcajadas. Marta, ¿y si se entera? Mi madre, no se va a enterar. Nunca se entera. Dejé el móvil sobre la colcha. Lo volví a coger. Lo volví a dejar. 47 mensajes y ni uno solo era una invitación. 4 de ellos estaban diseñados para mantenerme lejos. Debería contarte quién soy, porque importa para lo que viene después. Soy ingeniera de estructuras. Diseño puentes, aparcamientos, alas de hospitales. Llevo 9 años ejerciendo y paso casi la mitad del tiempo viajando, durmiendo en hoteles como aquel. Se me da bien mi trabajo porque soy paciente con los detalles y no me salto pasos. Cualidades que a mi familia nunca le han interesado. Crecí siendo la hija del medio, la que entregaba los deberes a tiempo mientras mi hermano jugaba al fútbol y mi hermana hacía concursos de belleza. Mis padres los llevaban a todas partes, los animaban desde la grada. Yo iba en bici a la biblioteca. Durante años me dije que a la gente ocupada se la olvida, y seguí diciéndomelo. Mandaba los regalos a tiempo. Reservaba el restaurante para el cumpleaños de mi madre, 3 años seguidos. Cuando mi padre necesitó que le movieran el coche antes de una operación, conduje 6 horas un jueves para hacerlo. Cuando el tejado de la casa de mi abuela empezó a gotear en una tormenta, llamé yo al técnico desde una obra a cientos de kilómetros y pagué el adelanto por teléfono. Nunca pedí que me lo agradecieran. Solo asumí que ser útil era lo mismo que ser incluida. Y aún así, la Navidad anterior a esta historia, me presenté en la casa familiar el día 28, la fecha que me habían dado, con una bandeja de gratinado y una botella de vino. La puerta estaba cerrada. Las luces apagadas. Llamé a mi madre.
Contestó al quinto tono, con voz ligera. Ay, cariño, pensé que te lo habíamos dicho, hicimos la cena el 25, fue de última hora. No fue de última hora. Y yo aún no lo sabía. De vuelta en el hotel, seguí leyendo. Mensaje 31. Diego había escrito, la firma es el 26, que no se entere hasta entonces. ¿Firma de qué? 2 mensajes después, mi madre, Karina dice que el comprador quiere ver la casa la tarde de Navidad, así que hay que dejarla vacía antes del mediodía. Un comprador. Una visita. Estaban vendiendo algo, y fuera lo que fuera, necesitaban que yo no estuviera cerca. Dejé el teléfono boca abajo y solo podía pensar en la casa de mi abuela Rosario. Una casa de 2 plantas con un porche que envolvía todo el lateral sur, con la fachada que mi padre repintaba cada 5 años cuando todavía se molestaba en hacerlo. Viví allí el verano después de mi primer año de universidad, cuando no podía pagar la residencia y no quise pedírselo a mis padres. Mi abuela me dejó dormir en el cuarto de arriba, el del techo inclinado y la ventana que daba al arce del jardín. Me hacía café todas las mañanas a las 6 y me decía que estudiara y no me preocupara por lo demás. Esa casa fue el único lugar donde nunca tuve que justificar por qué estaba ahí. Tengo la llave. La sigo teniendo. Una llave de latón, más pesada que las demás, de un modelo que ya no se fabrica. Mi abuela me la dio el año que cumplió 75, delante de toda la familia, en una cena de Nochebuena. La sacó de un gancho junto al armario, me la puso en la palma de la mano y dijo, «Esta es tu casa siempre que la necesites, Elena». Lo dijo lo bastante alto como para que mi madre levantara la vista del móvil. Mi padre miró de reojo. Diego ni se inmutó. Mi madre sonrió con esa sonrisa tensa que pone cuando cree que alguien está siendo dramático. No está en la calle, mamá, no hace falta exagerar. Mi abuela no discutió. Solo dijo, guárdala. Yo no entendí entonces por qué lo dijo así, como si me estuviera entregando algo mucho más pesado que una llave. Como si fuera un documento y no un gesto. Esa noche, en el hotel, abrí el portátil y busqué el registro de la propiedad en la página del ayuntamiento. Mientras cargaba, muy despacio, como cargan siempre las webs de organismos pequeños, sostuve la llave bajo la lámpara. 4 llaves en el llavero, mi piso, mi coche, la tarjeta de la oficina, y la de latón. La había llevado 8 años sin quitarla, incluso después de que mi abuela muriera, incluso después de dejar de ir a la casa porque dolía demasiado y porque nadie me invitaba de todas formas. La página finalmente cargó. Escribí la dirección. Apareció una lista de documentos asociados a la vivienda, la escritura de compra original de mis abuelos, una hipoteca posterior, la cancelación de esa hipoteca, y después una entrada más, una escritura de cesión registrada 8 años atrás. Hice clic. El escaneo tardó en cargar, algo torcido, como cargan siempre los escaneos municipales. En la parte superior, escritura de cesión de dominio. Cedente, Rosario. Beneficiarias, en plural, primero mi madre, Carmen. Segundo, yo, Elena. Copropietarias en régimen de proindiviso. Lo leí varias veces. No estaba mirando un gesto sentimental ni una tradición familiar. Estaba mirando un documento legal registrado que decía que yo era dueña de la mitad de aquella casa. No en sentido figurado. En papel, archivado en el ayuntamiento, indexado y accesible para cualquiera con un navegador y la dirección exacta. Me eché hacia atrás en la silla. Mi abuela no me había dado solo una llave. Me había dado la escritura, y lo había hecho públicamente, por el canal correcto, con sello notarial y número de registro, porque sabía, tenía que saberlo, que una llave se puede recuperar, pero un documento registrado no se puede borrar con buenas palabras. No había sido teatral. Había sido estratégica. En silencio, con precisión, sin pedirle permiso a nadie de la familia que se lo hubiera prohibido. Recordé el día en que la firmó. Yo tenía 25 años, había vuelto a casa un fin de semana porque mi abuela me llamó. Había tenido un ictus leve 2 meses antes, de los que se resuelven pero avisan de que el siguiente podría no hacerlo.
Para cuando llegué, estaba perfectamente lúcida, haciéndote helado en la cocina como si nada. Pero tenía una cita al día siguiente, dijo, y quería que la acompañara. Pensé que era algo médico. No lo era. Fuimos a una pequeña oficina notarial. Mi abuela ya llevaba los papeles preparados. Le explicó el notario, con calma, que quería añadirme la titularidad de la casa, en régimen de proindiviso, para que la casa no se quede enredada después y para que Elena tenga un lugar que sea suyo. Firmó. Firmé. El notario selló, y de camino a casa dejamos el original en el registro. Todo el trámite duró 40 minutos. Cuando llegamos, mi madre estaba en la cocina. Mi abuela se lo dijo sin rodeos. La cara de mi madre se quedó plana. Me estás poniendo a Elena en la escritura, y a mí no me pusiste así de claro. Mi abuela sirvió 2 vasos de té y me dio uno. Tú ya estás en la escritura, Carmen. Ahora Elena también. Mi madre apretó la mandíbula. Esto es un dramatismo, mamá, ella ni siquiera vive aquí. Mi abuela no discutió. Solo dijo, el papel está firmado. Está hecho. De vuelta en el hotel, a las 2 de la madrugada, tenía en una pestaña la escritura y en otra las capturas del chat. La escritura decía que yo era copropietaria. El chat decía que estaban vendiendo. Y la cuenta era sencilla, no se puede vender fácilmente una casa cuando el nombre de otra persona está en el título. Eso no es un tecnicismo. Es derecho de propiedad. Si mi nombre estaba en la escritura, y ahí estaba, escaneado e indexado en la base de datos del ayuntamiento, ninguna gestoría cerraría la operación sin hacer preguntas. Ningún banco del comprador aprobaría un préstamo sobre un título con esa nube encima. La venta no moriría al instante, pero se atascaría, y atascar un cierre de compraventa una semana antes de Navidad es casi lo mismo que matarlo. Al día siguiente llamé a un abogado especializado en propiedad, uno que no conociera a nadie de mi familia, encontrado a través del colegio de abogados. Le expliqué la situación en 4 minutos, copropietaria en escritura registrada, régimen de proindiviso, propiedad puesta en venta, cierre programado, nadie me había pedido firmar ni informado de la operación. Se quedó callado un momento y después dijo, ese cierre casi con toda seguridad no va a suceder sin usted. Le pedí que fuera concreto. Me explicó que ninguna gestoría con la que hubiera trabajado emitiría un seguro de título limpio si una copropietaria registrada no había firmado la transmisión. Que si intentaba forzar la venta sin mi consentimiento, tendrían que iniciar una acción judicial de división de cosa común, un proceso público, de meses. En mi experiencia, me dijo, las familias no quieren llegar a eso. Colgué y anoté una frase en la libreta del hotel, subrayada 2 veces, su firma no es opcional. Es estructural. Me hizo gracia la palabra. Estructural. Es literalmente mi trabajo, encontrar la pieza que sostiene el resto, la que no se puede quitar sin que todo se desplace. Podría haber llamado a mi madre esa misma noche. Tenía las capturas, la escritura, la confirmación del abogado. Podría haberla hecho explicarse. Pero ya había pasado por suficientes conversaciones con ella para saber cómo terminan. Llora, le da la vuelta a la historia, me dice que la estoy hiriendo por sentirme herida, y termino disculpándome yo por haber notado lo que hizo. Esta vez no. No quería una confrontación. Quería un proceso. Uno que no dependiera de que nadie sintiera culpa, porque la culpa requiere una conciencia, y ya no estaba segura de que hubiera una disponible para mí. Decidí que no firmaría nada, que no me enfrentaría a nadie, que no discutiría ni suplicaría. Contactaría directamente con la agente inmobiliaria, me identificaría como copropietaria registrada, y dejaría que la gestoría hiciera lo que las gestorías hacen, verificar la titularidad, detectar la discrepancia y frenar el cierre hasta que todas las partes con interés legal hubieran sido consultadas. No iba a gritar la verdad. Iba a registrarla. Escribí un correo formal a la agente, Karina, adjuntando el escaneo de la escritura y explicando que era copropietaria y que no había sido informada de la venta. Me llamó 4 horas después, con la voz tensa de quien está recalculando un negocio en tiempo real.
Al día siguiente confirmó que el registro de la propiedad mostraba mi nombre, que el cierre no podía continuar tal y como estaba planteado sin mi participación, y que informaría al vendedor y al comprador de que existía un problema de titularidad sin resolver. 4 días antes de Navidad recibí un correo de mi madre, sin asunto, con un archivo llamado documentos-herencia, y una sola línea: Elena, puede firmar esto y devolvérmelo antes del 24. Son solo trámites rutinarios del testamento de la abuela. Abrí el documento. No eran trámites rutinarios. Era una escritura de compraventa, transfiriendo toda la propiedad de la casa a un comprador, por un precio ya cerrado. Mi firma estaba marcada en la página 4 con una pestaña amarilla y la palabra «Firma aquí», en la letra de mi hermana. El reparto del dinero, en la página siguiente, iba íntegro a una sola cuenta, la de mi madre. Ni un euro para mí. No solo querían que renunciara a mi parte de la casa. Querían que lo hiciera gratis, y apostaban a que no lo leería. No firmé. No respondí. Dejé el correo ahí, leído y sin contestar, de la misma forma en que ellos me habían dejado a mí en un porche con una bandeja de comida el año anterior. La víspera de Navidad, el chat familiar volvió a llenarse de mensajes que ya no me incluían. Mi hermano subió una foto de la casa, con las luces del porche encendidas, una corona en la puerta que no era la de mi abuela. Mi madre escribió: «Mañana va a ser perfecto, y recordad, nadie menciona a Elena, ella cree que es el 28». 3 palabras resumían una década entera: nadie menciona a Elena. No era casualidad. Era política. La mañana de Navidad me desperté, hice café y me senté frente al ordenador. A las 9:48, envié el mensaje que llevaba 3 semanas guardado: «Feliz Navidad. Vuestra agente inmobiliaria os explicará el resto». Sin acusaciones, sin signos de exclamación. Solo una frase y un punto. El indicador de «escribiendo» apareció y desapareció bajo cada nombre, una y otra vez. Nadie escribió nada. El grupo que hacía 4 minutos bullía de alegría navideña se quedó en el silencio de quien tiene demasiado que decir para decir algo. Y entonces empezaron las llamadas. Mi hermano, 14 veces en 20 minutos. Mi hermana, 9. Mi madre, 22, llamando sin parar. Mi padre me escribió, por primera vez en meses: «Llama a tu madre». No contesté a nadie. Fui anotando la cuenta en una libreta, porque soy ingeniera y así proceso los datos. A la hora exacta, 89 llamadas perdidas. Después até cabos con lo que mi hermana me contó más adelante. La gente había avisado a mi madre 3 días antes de que el título tenía un problema sin resolver. Mi madre no se lo dijo a nadie. Pensó que podría arreglarlo después de Navidad, sin que el resto de la familia se enterara siquiera del aviso. Y entonces mi mensaje cayó en el chat, y lo que ella pensaba posponer se convirtió en una crisis que ya no podía esconder. Mi hermano llamó a la gente esa misma mañana y le confirmaron que la venta no podía continuar sin mi consentimiento, y que forzarla implicaría un proceso judicial de meses. Colgó, volvió al comedor, dejó el móvil sobre la mesa entre los platos de Navidad y dijo: «Está en la escritura». Esto se acabó. A media mañana llamé yo, una sola vez, a mi madre, porque quería que lo escuchara de mi propia voz y no filtrado por nadie más. Contestó casi al instante: «¿Qué has hecho?». Le dije que no había hecho nada, que una agente inmobiliaria había hecho una comprobación de rutina, había encontrado mi nombre en una escritura registrada hace 8 años, y había frenado el cierre, que es exactamente lo que hacen las gestorías cuando hay un problema de titularidad. Me dijo que estaba arruinando a la familia. Le dije que me habían dado la fecha equivocada otra vez, que habían planeado una venta alrededor de mi ausencia, que me habían mandado una escritura de venta disfrazada de papeleo de herencia esperando que no la leyera. La leí. Silencio al otro lado. Después, más suave, el giro hacia la culpa: «Te íbamos a dar tu parte, Elena». «¿Cuándo?», pregunté. «¿Antes o después de cerrar la venta?». No respondió. Al fondo, la voz de mi padre, casi un murmullo: «No deberíamos haberlo hecho así». Nadie le contestó.
Fue su único momento de honestidad. 7 palabras, dichas demasiado tarde, para nadie. La venta no se cerró. El comprador se retiró 2 días después, citando el problema de titularidad sin resolver. El préstamo de mi hermano, que dependía de esa venta para salvarse, entró en mora en enero. Mi hermana me llamó en febrero, con la voz pequeña, y me dijo que todo se estaba derrumbando. Le dije que lo sentía de verdad. Y le dije que estaba dispuesta a hablar de la propiedad, pero solo en una mediación formal, con un tercero neutral, y solo si mi parte quedaba reconocida por completo. Nada de conversaciones a escondidas ni papeles sorpresa. La mediación fue en marzo. Mi madre, mi hermano, mi padre y yo, sentados en una sala. Mi hermana no quiso venir. Mi madre lloró 2 veces, la primera, calculada, la segunda, real, cuando entendió que la casa donde había crecido era ahora un problema que no podía resolver sin la hija a la que había pasado 3 años dejando fuera. Ofrecí 2 opciones, vender juntas y repartir según la escritura, con un cierre transparente, o que yo comprara su parte a precio de mercado tasado por un profesional. Mi hermano dijo que la abuela habría querido que la casa se quedara en la familia. Le miré y le dije, la abuela sí la dejó en la familia. Puso mi nombre en la escritura. La pregunta es si vosotros me consideráis familia. Aceptaron vender. La casa se vendió en mayo. Mi parte, después de gastos, fue una cantidad considerable, que deposité y no toqué. Antes de que los nuevos dueños se mudaran, fui una última vez. Metí la llave de latón en la cerradura. Todavía encajaba. Entré en la casa vacía, que olía a pintura fresca, me quedé de pie donde antes estaba el sillón de mi abuela, no lloré, solo di las gracias en voz baja a nadie y a todos a la vez, y cerré la puerta detrás de mí. Dejé la llave sobre la barandilla del porche. Lo único de mi abuela que se quedó con la casa. Nunca fue por el dinero. Pasaron 3 navidades asegurándose de que no me enterara, coordinando fechas a las que nunca fui invitada y puertas que nunca crucé. Y ninguno de ellos se paró a recordar que la mujer a la que tacharon de la lista de invitados llevaba años escrita en la escritura, por la única persona de esa familia que de verdad me vio. Si esta historia te ha hecho pensar en tu propia familia, en quién notaría tu ausencia y quién solo te llama cuando necesita una firma, quédate. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Gracias por acompañarme hasta el final.